Bienvenidas y bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Juanita León, su directora, y hoy vamos a hablar sobre prevención de desastres a raíz del terremoto que ha azotado a Colombia. Estamos desde la redacción. Estamos con Juan Carlos Orrego, experto internacional en prevención y atención de desastres. Fue subdirector de la unidad de desastres durante el gobierno de Iván Duque y es una de las personas que más sabe de este tema que hoy nos tiene afectados a todos los colombianos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Juanita, muy bien, muchas gracias. Bueno, qué rico tenerte aquí. Siempre que te llamamos es mala noticia, ¿no? Sí, me dicen que soy como ave de mal agüero porque Claro. siempre que me llaman ocurre un desastre. Sí, o corre un desastre y después te Sí, llama sí, uno, pero bueno, Juan Carlos, pues yo quería hablar contigo hoy a raíz de este terremoto eh, sobre una cosa que hemos dicho desde ayer y es que la naturaleza le termina definiendo a los presidentes su agenda, ¿no? No importa qué planes sí. tenga, qué tantos símbolos tenga. Al final, a Abelardo de la Espriella, a los menos de 48 horas, ya le tocó aterrizar su gobierno, dejar el show y comenzar a gerenciar el gobierno. Sin embargo, esto no fue tema de campaña, ¿no? ¿Por No, qué no fue. crees que, a pesar de que esto pasa con todos los gobiernos, este tema nunca ha ocupado un lugar central en la agenda? Sí, mira, eso que tú dices es muy cierto. Cuando uno mira el récord, por ejemplo, se da cuenta uno, los últimos 4 gobiernos han comenzado en la primera semana con un desastre importante que ha culminado que los altos gobiernos estén dedicados al tema. A Santos le tocó a los 6 días arrancar para La Mojana por afectaciones que había. Duque le tocó a los 4 días irse para Bichada y Orinoco a atender inundaciones y nombrar el director de desastres en el terminal de Catam. A Petro también a los 3 días le tocó salir a responder por inundaciones en La Mojana. Y aquí estamos viendo también que a los 4 días de gobierno el presidente tiene que encarar una crisis que seguramente le va a demandar tiempos y recursos. Y Juan Entonces, Carlos, ¿por qué si esto siempre pasa, nunca es un tema de campaña? Porque es tan poco sexy este tema. sí, eso es un fenómeno que no es fácil de explicar, ¿no? No es fácil de explicar, pero lo cierto es que la cotidianidad de los gobiernos hoy en América Latina a nivel nacional y territorial es encarar los problemas profundos del territorio y son estos, las inundaciones, las sequías, los incendios, las erupciones volcánicas, ese es el día a día. Creo que hace falta muy una cultura hace falta una cultura política más desarrollada que permita entender que esto no es un tema de crisis no esperadas, sino que tenemos condiciones de vulnerabilidad que hacen que los desastres se presentan sí o sí y que hay que tener capacidades para poderlos afrontar. No hay una explicación, digamos, por qué el sistema político es tan incapaz de ver los desastres como un problema central del desarrollo. Juan Carlos, hay 180 muertos, una cantidad de edificios colapsados. ¿Esto es evitable o en realidad no hay país que pueda evitar un terremoto ni los daños que esto conlleva? Pues mira, en la teoría y el desarrollo moderno, las capacidades para construir indican que si uno hace una edificación con construcciones sismorresistentes, por lo menos a la luz del decreto y la norma sismorresistente de 2010, una edificación puede soportar un evento de diseño y se pueden caer los muros, se pueden caer las ventanas, pero la estructura tiene que garantizar que la vida se proteja. El principio de la sismorresistencia es que puede ocurrir el evento casi que máximo esperado, pero la vida siempre se protege. ¿Por qué, Entonces, Juan Carlos? ¿Qué quiere decir que un edificio sea sismo resistente? ¿Cuál es el método de construcción para que ese edificio no se caiga? es una buena pregunta. Digamos, la sismorresistencia se basa como en dos conceptos básicos. Uno es entender la amenaza sísmica. Y la amenaza sísmica es cómo se pueden esperar los sismos, cuál es el nivel de aceleración que se puede esperar en un sitio determinado. Entonces, los estudios permiten identificar, por ejemplo, el sitio donde estamos, qué características de zona sísmica existen y aquí en este punto en particular, qué nivel de aceleración se podría esperar con una condición sísmica. Quien diseña la edificación tiene que hacer la edificación considerando sus posibles niveles de aceleración del suelo y diseñar una construcción que sea lo suficientemente, que funcione con el sismo, es decir, que pueda tener un desplazamiento, la edificación puede balancearse,
pero los elementos portantes, sobre todo lo que son columnas y vigas y elementos estructurales, permanecen, se recuperan, vuelven a su sitio inicial, así se fracturen la mampostería, los ladrillos, los bloques, etcétera, etcétera, los vidrios, pero se está protegiendo la vida. Juan Carlos, tú dices que existe esa norma desde el 2010, pero ¿qué capacidad tiene Colombia realmente de hacerle seguimiento a los edificios, de que sí se hacen con esas Sí. indicaciones? ¿Qué pasa si no las cumplen? Sí, Colombia tiene una tradición de normas de sismorresistencia por lo menos desde 1984, 1998, que fue la primera norma de sismorresistencia, y una norma del 2010, que es la que nos rige hoy, ¿verdad? Em, digamos, en normas, Colombia tiene unos estándares técnicos avanzados. Lo que sucede en Colombia es que el desarrollo de viviendas y el desarrollo de construcciones en general han sido en su mayoría de carácter informal. Es decir, el mundo de lo informal en lo que hoy tenemos construido, incluyendo los 18 millones de viviendas que hay en Colombia, cerca del 60% pueden ser de carácter informal, muchas no legalizadas, pues ya presentan unas condiciones de vulnerabilidad importantes. Y hay mucho de proceso de desarrollo de construcción de vivienda progresivos, que es la persona que hace una vivienda y después en la terraza le manda el segundo piso y después le manda el tercer piso y después la terraza y cuarto piso, su arrienda en apartamentos, ese tipo de cosas. Y son viviendas que en realidad el país no sabe en qué condiciones de sismorresistencia están. Entonces, en síntesis, mucho de lo construido en Colombia hoy tiene una lógica diferente y es que no entra en los niveles de formalidad. La discusión, y hay una discusión política y técnica y muy importante, Juanita, es que se dice, bueno, ¿qué hacemos? Pretendemos que lo que ha sido informal eh, 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 se formalice y actualice estudios, pero hay una limitación política muy importante porque son demasiadas viviendas que ya presentan una condición de vulnerabilidad, que llevarlas a un nivel de Claro, no seguridad es puedes costoso tumbarlas, claro. y que llevarlas a un nivel por ejemplo, si uno tiene una edificación, una vivienda y dice, bueno, es que yo le quiero construir columnas y le quiero construir todas las condiciones específicas, eso vale. Entonces, lo que está, digamos, en medio de una discusión de carácter político es qué hacemos con los desarrollos que fueron informales y no sismos resistentes. Claro. Sí, qué camello, porque pues si el 60% de la vivienda es informal, la magnitud, digamos, de la intervención Sí, sería demasiado, demasiado grande. sí. Juan Carlos, ¿qué desafíos ves tú para este gobierno frente a este terremoto? Que me parece que pues no es el de Venezuela con una cantidad pues 5 veces mayor de muertos, pero no, parece como una dimensión tratable, ¿no? ¿Es así Sí. o lo ves que es algo que puede desbordar la acción de cualquier gobierno? No, yo creo que en realidad Colombia tiene una institucionalidad en gestión de riesgos importante. Me parece que tiene todavía indefiniciones acerca de cómo desarrollar procesos de recuperación y reconstrucción post-desastre, porque los procesos que se han hecho en el pasado, por ejemplo, con la reconstrucción del eje cafetero en el 99, ahí hubo FOREC, ¿tú te acuerdas? En el 2010-2011, ola invernal, ahí lo que hubo fue Colombia Humanitaria y Fondo de Adaptación se creó específicamente para ese evento, pero son institucionalidades para ese momento. Entonces, Colombia como tal no tiene los diseños institucionales para adelantar procesos de recuperación post-desastre, más allá de lo que tiene con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Me parece que este evento, pues, no tiene la magnitud del evento de Venezuela de hace mes y medio. Estos fueron sismos mucho más fuertes, de aceleraciones mucho mayores, mucho más fuertes. Y aquí, aunque siendo muy lamentable la pérdida de más de 180 vidas por lo menos y una cantidad importante de edificaciones, creo que el país tiene la capacidad para proceder a un proceso de respuesta y recuperación organizado. Eh, lo que se necesita también aquí es que el gobierno rápidamente entienda cuál es la forma como se administran las emergencias y cómo se administran los procesos de recuperación. A mí lo que me preocupa es que muchos gobiernos pues llegan y un poco piensan que esto se maneja con novedades y tiene mucho de técnica. Manejar una situación de desastre tiene ¿Cuáles son técnica. las tres obviedades clásicas de un gobierno primíparo para manejar estos desastres? No, pues las obviedades son, por ejemplo, pensar que
pensar que esto se soluciona solo con subsidios de arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, el subsidio de arrendamiento es un mecanismo que es importante, pero es una pieza dentro de 300 que debe existir para procesos de recuperación, Ujú. para recuperación Pues esa es post-desastre. una. ¿Cuál es otra? Sí. Entonces, otro, por ejemplo, es que vamos a poderle responder a toda la población de forma inmediata. Los procesos de recuperación nunca son de corto tiempo. Los procesos de recuperación hay que iniciarlos muy prontamente, pero un proceso de recuperación se tarda 3, 4 años, 5 años. Todavía, con decirte que todavía el país está en proceso de reconstrucción, recuperación de ola invernal 2010-2011 y han pasado 15 años. Y entonces, esos son algunos de los temas en los cuales se necesita una capacidad técnica muy importante de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para que el presidente organice bien la respuesta y organice bien el proceso de recuperación por desastre. Juan Carlos, la UNGRD se vio envuelta en un mega escándalo de corrupción durante el gobierno Petro. ¿Qué tanta capacidad realmente tiene esa institución para responder a esta tragedia en este momento? Pues bueno, hay que decir primero que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos no solamente la unidad, sino es el conjunto de municipios y departamentos que funcionan con gobernadores y alcaldes. Eso está funcionando bien. Yo he visto, digamos, en el día de ayer un trabajo importante de los comités departamentales de gestión de riesgos y municipales, y muchos están haciendo la tarea como debe hacerse, como debe hacerse. La unidad de gestión de riesgos tiene del orden de 1.600 funcionarios, muchos técnicos y muchos que tienen una experticia importante en el tema. Y si la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos ahorita con el nuevo director de desastres, es importante que pueda, digamos, dejarse orientar por los equipos técnicos que tiene internamente la Unidad de Gestión de Riesgos. Ahí hay mucha gente que tiene muy buena experticia en manejo de muchos eventos y sabe cómo manejar la lógica de estos procesos. La unidad tuvo un gran desprestigio lamentable durante el gobierno pasado, que todos sabemos, y hay que corregir esas debilidades que tiene la unidad y eso que sucedió, hay que evitar que se vuelva a repetir. Pero el país necesita siempre una institucionalidad fuerte para responder a esa función pública de la gestión de riesgos. Juan Carlos, el presidente puso a su esposa, a la primera dama y a la esposa del vicepresidente a manejar la colecta de donaciones y de ayudas. ¿Eso es un trabajo que normalmente requiere una experticia técnica o tiene sentido que sea alguien muy de confianza del presidente para hacer esa labor? Esa es una pregunta difícil en realidad porque, pues, digamos, evidentemente la solidaridad yo creo que debe ser bien recibida de donde llegue y cómo llegue, siempre y cuando no afecte los procesos y la lógica de la respuesta a las emergencias. Porque, digamos, el monto, las ayudas humanitarias se necesitan, son bien recibidas, deben ser canalizadas a través de los comités de gestión de riesgos territoriales, este tipo de cosas, pero eso no puede, digamos, sustituir una cantidad de funciones que deben atenderse ahorita en estas primeras 72 horas, que es primera respuesta a emergencias, pero también empezar a hablar de la recuperación temprana. Hay que empezar prontamente con todo de la evaluación de daños y pérdidas, el impacto humano. Hay que pensar que muchas personas se van a quedar sin vivienda durante eh, año y medio, 2 años posiblemente, y cómo manejamos esa temporalidad desde que pasan el susto de la emergencia aquí a 2 años, cuando posiblemente vamos a empezar a tener las primeras viviendas en el proceso de reconstrucción. Entonces, es un proceso técnico. Bienvenida el aporte de las primeras damas, su liderazgo y su peso político, pero siempre garantizando que haya la institucionalidad trabajando por delante. Juan Carlos, hemos visto al presidente dando todos los partes de muertos, de heridos, viajando a Chocó, a Cali, el vicepresidente en Caldas. Realmente, ¿cuál es el rol que debe hacer un presidente en una tragedia como esta? O sea, ¿se necesita que esté en todas partes cómo ves tú que es el rol ideal para un mandatario? El rol ideal y un poco la línea que se recomienda siempre en este tipo de procesos es que, bueno, digamos, la población necesita en alguna medida un acompañamiento y que el gobierno, digamos, muestre su cara en su presencia allí. Pero en realidad lo que más se necesita de un presidente es que dé el respaldo político a las decisiones y garantice que haya un nivel de coordinación efectivo, por ejemplo, en la sala de crisis.
Es decir, que si la unidad de gestión de riesgos dice técnicamente tenemos que manejar estos procedimientos, estos protocolos, que el presidente siempre esté garantizando que los ministros están atendiendo el llamado del director de la unidad de gestión de riesgos, porque en esos momentos la coordinación es elemento central. Sin coordinación es muy complicado coordinar tantas funciones que hay en la respuesta y en el proceso de recuperación. Entonces, em, eh, está bien, pero tampoco podemos quedar en una figura que ha venido avanzando mucho en Colombia, y es que eh, se ha querido también tener que frente a cualquier desastre, el presidente tiene que ir a acompañar a las familias. Eso me parece que es un grave error porque, porque en realidad el sistema nacional está diseñado para que sean los alcaldes y los gobernadores los primeros, digamos, respondientes políticamente en las situaciones de desastre, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, a veces se vuelve muy mediático el tema de tener la foto o el video del gobernador o el presidente en el sitio del terreno. Eso a veces es necesario hacerlo, pero en general debería ser más la excepción y no la regla. Bien. Juan Carlos, me parece que, como tú estabas recordando al principio, hay como diferentes modelos para manejar la reconstrucción, ¿no? Está el Foreco, está hacerlo con las fundaciones privadas o hacerlo que lo haga la entidad pública. ¿Cuál crees tú que es el modelo ideal para esta tragedia en particular? Para esa tragedia en particular, a mí me parece que, digamos, el elemento ordenador es la unidad de gestión de riesgos. Lo que creo que debería funcionar es una gerencia del proceso de recuperación post-desastre que dependa funcionalmente del director de la unidad de gestión de riesgos de desastre, que se construya un plan de acción específico de la recuperación liderado por evidentemente esta unidad, pero en el cual participen activamente los 5 o 6 ministerios que tienen más peso en la recuperación, generar una dinámica de una subcuenta del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y mirar el ejercicio. Los implementadores pueden ser implementadores de diferente condición. Esa es como también la característica, porque las funciones de coordinación y de planificación deberían estar en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, en un equipo funcional para esa gerencia en particular. Y la implementación, ya la contratación de las reconstrucciones, de las viviendas, etcétera, etcétera, pues evidentemente hay diferentes mecanismos que pueden incluso vincular a organizaciones sociales, ONGs y empresas privadas para que hagan la ejecución, siempre bajo un proceso de coordinación muy estructurado. Juan Carlos, ¿por qué hay tantos terremotos? O sea, ¿es casual que primero ocurrió el de Venezuela y después el de Colombia? ¿O normalmente hay como una secuencia en países vecinos? ¿Crees que podemos esperar otras réplicas pronto? O sea, ¿qué Sí. tan predecible es eso? No, es realmente todavía, como diría una vulcanóloga a quien aprecio mucho, doña Marta Calvache, decía, la ciencia sismológica y vulcanológica todavía está en proceso de construcción, es mucho lo que no sabemos todavía. Entonces la capacidad predictiva sobre el caso del tema de sismos es muy bajita, es muy bajita. Que cómo están relacionadas, que cómo están relacionados la actividad sísmica, por ejemplo, de la placa del Caribe, la placa de Cocos que afectó Venezuela, y cómo está relacionado con la zona de subducción del Pacífico y América. em, eh, no es todavía, digamos, posible identificarla. Eh, es frecuente que cuando se empiezan a mover algunas cosas en una parte, en otra también empiezan a modificarse y estabilizarse. Hasta ahí se puede decir. Ya. Juan Carlos, el presidente que tenía la intención o tiene la intención de gobernar desde Barranquilla, venir 2 días a la semana a Bogotá, gobernar desde Medellín, desde otras regiones. ¿Qué tanto una tragedia como esta permite que tú no estés en Bogotá? O sea, ¿qué tan centralizado está toda esa institucionalidad de respuesta? Bueno, eso se ha venido también
eso es una reflexión que todavía está por hacerse. A mí me parece que hay un ejercicio de coordinación interinstitucional eh, que lo facilita mucho Bogotá, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Por la presencia de los ministros, por la presencia de directores de entidades, porque está la presencia de las capacidades técnicas sobre todo del monitoreo, por ejemplo, del tema de amenaza sísmica, vulcanológica, geográfica. Digamos, evidentemente están a 20 minutos de la sala de crisis, los centros donde se procesa mucha de la información técnica que se necesita. En muchas ocasiones uno lo que necesita cuando está manejando una sala de crisis es un concepto técnico rápidamente que reúne 15, 20 técnicos de diferente naturaleza y uno necesita tenerlos siempre con posibilidad de desplazamiento y con posibilidad de presencia en la sala de crisis. Entonces, me parece que un cambio tan fuerte territorial puede servir para muchas cosas, pero para efectos de coordinar crisis del máximo nivel político se complica. Juan Carlos, ¿hay algún otro desafío que veas en el corto plazo para este nuevo presidente? Sí, sí, yo creo que hay una tarea importante. Digamos, el presidente, la aspiración un poco es que el presidente eh, pueda garantizar la función pública de la gestión de riesgos de desastres y la pueda garantizar de una forma eh, estructurada políticamente. Las funciones de coordinación interinstitucional de alto nivel político son muy importantes. Hace un tiempo se había dicho que la unidad se podía eventualmente desintegrar y que iban a pasar unas funciones ambiente y otras funciones al Ministerio de Defensa. A mí me parece que eso sería un despropósito, porque la gestión de riesgo en sí misma es cruzar información de amenazas, de vulnerabilidades, muchos de estos elementos. Entonces, garantizar una función pública de gestión de riesgos dirigida políticamente por el señor presidente y la unidad de gestión de riesgo me parece fundamental. El segundo desafío es que el país tiene que trabajar más en reducción de vulnerabilidades. Tenemos muchas debilidades para evitar desastres y para evitar riesgos en particular. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es la principal No, por vulnerabilidad que ejemplo, tenemos? el tema de amenaza sísmica, hablemos del tema de vulnerabilidad sísmica. ¿Qué hacemos con el 60% de viviendas en Colombia que tienen esta dinámica y hay que responder con una política y un accionar de entender el problema y decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar el tema de la reducción de vulnerabilidades de lo que ya está construido? Claro. Eso, y puedo darte 20 ejemplos de esa naturaleza frente al tema de inundaciones o sequías. Entonces, qué bien que el presidente tenga esa capacidad de coordinación para la respuesta, pero necesitamos un énfasis muy fuerte en este gobierno en poder trabajar en reducción de vulnerabilidades, de reducción de riesgos. Fuera de lo de las viviendas, ¿cuál sería la otra prioritaria según tu opinión? No, el tema de afectaciones por riesgo climático en Colombia está siendo muy importante. Juan, te recuerda que nomás en febrero tuvimos frente frío, 8.2 billones de pesos previstos para proceso de recuperación. Eso todavía no ha comenzado, ¿Qué, ¿no? qué es exactamente el frente frío y cuál es la recuperación que toca hacer? El frente frío fueron las afectaciones que se tuvieron por exceso de precipitaciones en la primera, segunda semana de febrero, que afectó sobre todo a 9 departamentos, pero en particular el departamento de Córdoba. Tú recuerdas que allí se tuvo, Montería se inundó, San Pelayo, etcétera, etcétera. Y hay muchos hogares ahí que se destruyeron, muchas viviendas que se destruyeron. Ese es un proceso de recuperación que hay que emprender. Pero frente al tema de la reducción de vulnerabilidades, es que vamos a tener estamos entrando en fenómeno niño y hay también que trabajar. Tenemos que hacer la reconstrucción por el terremoto, pero también tenemos que trabajar en que se está viniendo el fenómeno del niño con déficit hídrico y hay que trabajar ahí en el tema energético, en el tema de agua de los acueductos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que son muchos frentes en los cuales necesitamos no solamente responder, recuperarnos, sino también trabajar en reducción de riesgos. Juan Carlos, Gustavo Petro hizo 4 declaratorias de emergencia por temas Sí. ambientales.
El presidente de la Espriella ha decidido hacer una declaratoria de desastres naturales, pero no una declaratoria de emergencia económica para tener Sí. poderes excepcionales, que es un poquito raro porque en campaña él había advertido que él quería gobernar con facultades extraordinarias. ¿Qué tanto te parece a ti que es urgente una declaratoria de emergencia o qué tanto con una declaración de desastres es suficiente para poder manejar una crisis así? No, la declaratoria de desastres es la figura correcta. En realidad, creo que fue más bien un error del gobierno pasado haber hecho la declaratoria. Hubo errores en el gobierno pasado porque se superpusieron declaratorias y eso se volvió un enredo. La declaratoria de desastre de carácter nacional es una declaratoria de mucho peso, de mucha importancia y que le da todas las facultades al presidente y al gobierno para las funciones, por ejemplo, de gasto público expedito en situaciones de crisis. O sea, ¿como qué facultades le da que sin una declaratoria no tendría? Por ejemplo, la capacidad de orientar recursos y destinar recursos para el manejo de la emergencia y el proceso de recuperación post-desastre. Entonces, porque es que en desastres uno tiene que, por ejemplo, proveer servicios, ¿qué te digo yo? De alimentarios, o hacer llegar agua, o poder comprar unos puentes que estén funcionando muy prontamente, ¿no? Y tú necesitas ahí de una vez poder decidir en cosa de 2 horas, 3 horas, hago esta compra, ¿no? Claro, Y la tiene que hacer ahí, no la puede hacer dentro de 5 o 6 claro, no meses. puede ser ley 80, No, no puede, no puede. licitaciones. Eso es un gran privilegio, eso es un honor que la sociedad le hace a los sistemas de gestión de riesgos y le dice, mire, te confiero algo muy sagrado, que es mi plata, y tú dices en qué la quieres gastar, pero úsala bien. Entonces, esa es una facultad que se tiene con la declaratoria de desastre de carácter nacional, que bien usada es la herramienta muy importante, pero claro, eso, como decíamos anteriormente, a eso le hizo mucho daño la corrupción que desvirtuó esa figura, pero es una figura indispensable. Claro. Juan Carlos, si tú fueras presidente, ¿qué porcentaje del presupuesto nacional le dedicarías a prevención y atención de desastres? Es una pregunta, es una pregunta muy fuerte. Mira, yo creo que en realidad, me atrevo a decirlo, ni siquiera es tanto el tema de la cantidad de recursos, sino el buen uso de los recursos que se deben destinar para estos temas. Para estos temas. Eh, y la adecuada focalización y la coordinación. Pero te quiero decir un poco por qué. Eh, Estoy haciendo un análisis en el cual estamos mirando, por ejemplo, Colombia tiene al año en presupuesto para el próximo año del orden de 90 billones de pesos en gasto en capital, que está muy relacionado con inversión pública. Y si en una sola emergencia, como el Frente Frío, nos estamos gastando 7 billones de pesos, estamos diciendo que en Colombia nos está tocando destinar mucho del presupuesto a hacer procesos de respuesta y procesos de recuperación post-desastre. Entonces, la recomendación internacional, y ya muchos países lo están haciendo, es, oiga, venga, invirtamos más en reducción de vulnerabilidades, porque en Colombia estamos invirtiendo en reducción de vulnerabilidades entre el 5 y el 7%, en conocimiento entre el 5 y el 7%. 5 o 7% del De, de, presupuesto de de, desastres no, o no, no, de todo el presupuesto. del todo el presupuesto de desastres, Ujú. lo que llega al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos, incluso a los territorios, se está invirtiendo más un 5 o 7% en Prevención. conocimiento y reducción de riesgos, lo que se llama prevención. Y el resto es respuesta a desastres, recuperación, algunas obras civiles. Entonces, eso cada vez está creciéndose más. Entonces, si no aplicamos un torniquete a esa forma de gastar, vamos a estar condenados a estar amarrados siempre a gasto en respuesta a emergencias. Bueno, Juan Carlos, ¿hay alguna oportunidad que se crea con estos desastres? O sea, si uno piensa en la tragedia de Mocoa o piensa en el eje cafetero, ¿al final salió algo bueno de todo eso o en realidad esto es pura destrucción y dolor? Bueno, yo creo que todo desastre tiene, digamos, un impacto humano importante y mucho dolor, ¿no? Uno tiene ante todo mucho dolor y eso no se nos debe olvidar siempre. Pero claro, los desastres, los países se dividen en dos, y he hecho estos análisis para América Latina y es,
Hay países que pueden aprender a hacer de las experiencias y otros que no aprenden, así les pasen 20 desastres por encima. Colombia es un país que suele aprender de los desastres y casi que no puede unir, digamos, los grandes desastres, cómo han empezado a transformar marcos normativos y avances y esto. Entonces, eh, eh, un desastre cuando se sabe analizar y se sabe interpretar, porque los desastres también se interpretan, no solo se viven, es poder identificar qué es la transformación que el país necesita a partir de este momento, qué nos está diciendo el desastre, lo que ocurrió y cómo empezamos a cambiar, cómo reflexionamos alrededor de la sismorresistencia, de la unidad de gestión de riesgos, todo. Eso es un saldo que el país tiene es una lección que tiene que aprender. El otro tema es que, y en eso también se nos ha olvidado un poco, es los dineros que se destinen para la recuperación, también son los dineros que se destinan para, para, eh, para recuperar en condiciones de seguridad, ¿no? Esa recuperación que tiene que venir después del frente frío, el tema sísmico, esos dineros que se destinen, tienen que estar garantizados para no reconstruir condiciones de riesgos Claro. y para crear una cultura de gestión de riesgos. Y ya para terminar, Juan Carlos, ¿qué crees tú que nos está diciendo este desastre? ¿Cuál es la interpretación correcta de este desastre? Hay varias, pero déjame decirte que yo creo que el principal mensaje que nos debe decir es, uno, necesitamos un sistema de gestión de riesgos fuerte y dos, miremos el tema de la sismorresistencia, miremos el tema de qué está construido, bajo qué condiciones de vulnerabilidad, qué es lo que está pasando con la informalidad, qué es lo que tenemos que hacer para que lo que se construya hacia adelante sea bien hecho y qué de lo construido de para atrás podemos evaluarlo y podemos fortalecerlo. Porque pensemos qué pasa si ocurre un sismo de mayor intensidad, por ejemplo, que afecte Bogotá o que afecte Villavicencio, que afecte Cúcuta, que son ciudades construidas y que tienen un nivel de vulnerabilidad altísimo, porque mucho se construyó por este sistema que hablábamos en un principio, y es que la persona tenía una casa y después construyó en la terraza Claro. apartamentos y después el tercer piso, el cuarto piso. Si tú te vas a muchos barrios de Bogotá, uno lo que ve es eso. Entonces uno dice, bueno, nos salvamos de esta, Claro. pero seguro va a ocurrir otro terremoto, ¿no? Ojalá no sea pronto. Entonces, ¿qué de esta experiencia nos plantea una revisión en general a la calidad de la construcción en Colombia? Ok. ¿Esa es tu mayor pesadilla, que haya otro terremoto? O sea, cuando piensas en términos de desastre, Sí, me cuando no aterra. puedes dormir, ¿cuál es tu peor Sí, pesadilla? sí, a mí me aterra y en lo personal, la sola idea sobrecogedora de uno quedar atrapado, pues esa sola idea me dice, Pero el Dios mayor mío. riesgo que tú ves es otro terremoto En para Colombia. Colombia, Sí. no, hay otros. ¿Cuál es tu mayor pesadilla de En desastre Colombia, que ves a futuro? en Colombia, un tsunami en el Pacífico. Un tsunami en el Pacífico. No estaríamos preparados para eso. Hay mucha gente viviendo en el suroccidente colombiano, en el litoral pacífico. eh, los que han ocurrido en el pasado muy bravos, mucha fatalidad. Ese me parece desolador. Ese. El tema de erupción volcánica también son temas que tienen un nivel de complejidad muy alto. Y el tema sísmico. Porque los temas de inundación, de sequías e inundaciones le pegan muy duro al desarrollo, pero las víctimas fatales no son tantas. Claro. Digamos, son pérdidas económicas y sociales dolorosas, pero el tema de personas fallecidas, de niños, niñas, este drama humano que es casi inexplicable, ocurre sobre todo con este tipo de eventos, con tsunamis, terremotos y erupciones volcánicas. Bueno, Juan Carlos, entonces con estas augurios de lo que es posible y de lo que nos tenemos que preparar, que yo creo que lo más importante que has dicho es que de estas tragedias uno tiene que aprender algo para evitar la siguiente y pues esperamos que Sí, Colombia logre incorporar esos aprendizajes. Muchas gracias, Juan Carlos. sí, no, y mira también, Juanita, agradecer a la silla, porque la silla, digamos, debo reconocer que es uno de los medios que le ha puesto interés al tema, que lo ha entendido en su comprensión política y en su importancia para el desarrollo sostenible. Y yo creo que eso es tremendamente meritorio. Ojalá muchos medios en Colombia también se preocuparan
no solo de informar en la situación de desastre, sino en general hablar de estos temas cuando resplandece el sol y todo está bien. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros usuarios. Por favor, síganos, marquen la campanita, pónganos sus comentarios, los estaremos leyendo. Muchas gracias. En el Congreso, Sonia es el paraíso. presidente Gustavo. Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.